Listo, niños, ¿ya están todos? ¿Ya están presentes? ¿No están presentes? Sí, profe, ya. Ah, ok, bueno. Aquí estamos. Perfecto. Entonces vamos a puntualizar desde el punto de vista de la criminología clínica cuáles podrían ser los rasgos que un psicópata puede llegar a presentar. En primer lugar, los psicópatas tienen una característica consistente en que son impulsivos. A la luz de la criminología clínica, los psicópatas tienen una personalidad impulsiva. Son personas que no toman en consideración las decisiones antes de hacerlas, simplemente las cometen y ya. Una persona impulsiva es que no piensa, es una persona que no piensa las cosas antes de hacerlas. Son impulsivos por naturaleza porque permiten que sus emociones predominen en su psique o en su mente al momento de llevar a cabo algún acto que les provoca placer. Tienen tolerancia a la frustración, una escasa tolerancia a la frustración. No son pacientes, para nada son pacientes, son desesperados, son personas que no pueden estar esperando mucho tiempo y tienen impulsos destructivos para con los suyos y para con ellos mismos. Son personas, y destructivos no me refiero a que de pronto quieran poner una bomba, me refiero a conductas autodestructivas, conductas que pueden implicar infligir algún daño a ellos mismos. Si yo voy a consumir algún fármaco, pues eso es una conducta autodestructiva. Si yo voy a llevar a cabo alguna acción que sé que me puede dañar, como poner en riesgo mi salud, como correr en estado de ebriedad un carro, cualquiera de esas circunstancias, pues sugiere una conducta destructiva. Destructivos también con los demás, o incluso, no sé si hayan visto estas personas, porque hay muchas personas que están hablando y que como tienen un alto índice de las tendencias de ansiedad, que la ansiedad es una de las enfermedades que hoy por hoy nos han acongojado en nuestro México. Eh, Son personas desesperadas que no tienen tolerancia a la frustración y son destructivas. Están sentadas con esas personas y de repente tienen una flor en la mano y empiezan a quitarle los pétalos a la flor, empiezan a romper hojas en pedacitos. Este tipo de conductas son justamente sugerentes para los psicópatas. Tiene perturbaciones graves afectivas. Esto significa que seguramente, o en la gran mayoría de los casos, los psicópatas de chicos pudieron haber sufrido algún tipo de desdén por parte de sus familias, por parte de los núcleos donde vivían, y a ellos les cuesta mucho trabajo transmitir sus emociones. Tienen problemas con todo lo que tenga que ser afectivo. Ni pueden expresar bien sus emociones, ni tampoco pueden permitir que alguien los quiera. No eres tú, soy yo, quiero estar solo, no puedo permitirme que alguien me quiera. ¿Por qué? Pues porque tengo problemas con las relaciones sentimentales hacia con los demás. ¿Ok? Obviamente también tienen dificultad para expresar los sentimientos y para expresar el dolor. Les comentaba a ustedes que una de las características fundamentales de un psicópata, si ustedes quieren en principio discernir o quieren identificar a un psicópata, lo van a identificar porque es totalmente apático o totalmente indiferente al dolor. Pueden ver que unas personas o que las personas alrededor están sufriendo de manera constante y de manera profunda y ellos son totalmente indiferentes. Si ustedes van a una terapia con un psicólogo o con un psiquiatra para tratar a un psicópata, que tendrá que ser con un psiquiatra, ustedes se van a dar cuenta que el tratamiento va mejorando cuando poco a poco van fluyendo los sentimientos de la persona. Puede ser que a lo mejor el psicópata empiece a derramar ciertas lágrimas, empiece a temblar, entonces ya se siente nervioso, eso quiere decir que están avanzando en la terapia, ya se está permitiendo sentir, ya está, a lo mejor ya estamos entendiendo desde el punto de vista psicológico qué fue lo que generó ese tipo de padecimiento en él. No me acuerdo si fue en este grupo o en otro que hablábamos del caso de la niña que asesinaba
gente y de repente le vimos en una entrevista llorando porque resulta que por fin la niña había descubierto que hacía eso porque sentía dolor, porque habían abusado de ella de chica, entonces no sabía cómo canalizar ese enojo, esa furia, y de pronto tuvo una perturbación mental. Incluso con la familia son personas que pueden llegar a desarrollar este tipo de conductas y son personas que tienen inestabilidad en los comportamientos. Inestabilidad en los comportamientos. Personas que pueden llegar a ser volubles. De pronto estás triste, de pronto estás feliz, tienes un cambio de humor, si es que fuera alguno de los primeros síntomas antes de ser totalmente insensibles. Con una persona tiende, no es que sea psicópata todavía, tiende a la psicopatía es porque tiene muchos cambios de humor, de pronto está triste, de pronto está feliz, de pronto está enojado, de pronto está deprimido, puede presentar algunos otros trastornos, como el trastorno maníaco depresivo, puede llegar a sentir una depresión de manera muy arraigada, sin que llegue a ser insensible del todo. Cuando una persona llega a ser insensible del todo, ya hablamos de una psicopatía bastante arraigada. Y obviamente tienen dificultad para tener comunicación e interacción con sus semejantes. Se les dificulta mucho convivir, se les dificulta mucho hablar, se les dificulta mucho expresarse. Esto es una de las características. ¿Hasta aquí alguien tiene alguna duda? ¿Van comprendiendo lo que les estoy diciendo o no? Díganlo ahora, que es momento. No, ninguna, profesor. Ok, No, profe. ok. Bueno, entonces, otra de las características de los psicópatas también es que tienen graves problemas en internalizar valores. Internalizar valores. Internalizar. Así. Internalizar valores. Son poco conscientes del dolor que le propician a los demás, entonces no les importa en lo absoluto, no tienen ningún tipo de remordimiento, como yo les había comentado, el hecho de cometer algún tipo de conducta que afecte a alguien más. Son inmunes totalmente a la afección, entonces no traten de razonar con ellos, no traten de razonar con un psicópata para hacer conciencia, para hacer empatía en cuanto al dolor o en cuanto a los sentimientos, porque jamás lo van a lograr. Entonces, como criminólogos, eso es una lección importantísima. Si ustedes quieren llegarle a un psicópata, no es por ahí, ¿eh? No traten de ser empáticos con el dolor. Es que ponte mis zapatos, imagínate cómo me siento yo, imagínate cómo se siente la mamá. Eso no los tiene sin cuidado en lo absoluto, ¿eh? Los psicópatas refieren a otro tipo de tratamiento. Los psicópatas tienen que entenderse a sí mismos, tienen que comprender por qué están sintiendo o por qué están manifestando los signos que presentan. Esa es la manera de hablar con un psicópata. Jamás traten de tratar de razonar con ellos porque su razonamiento va a ser totalmente diferente al de ustedes. Si está claro esto que les estoy comentando o no, jóvenes, esto le va a servir para toda su vida. ¿Hay alguna duda entonces? Ninguna, profe. Ok. Bueno, algunos estudiosos, como ya hemos platicado, la propia Lima Malvido, el propio Gessner, el propio Sigmund Freud, han hecho énfasis en algunas características esenciales de la psicopatía. Hay una marcada inestabilidad en los psicópatas. Eso es una conclusión que a todas luces podemos entender. Los psicópatas son enfermos mentales y son inestables. No sabemos si en algún momento van a estar tristes, van a estar felices. Entonces, si de pronto ven una persona pacífica en el aula de clases y, y que es apartado de la sociedad, que a lo mejor tiene poca tolerancia a la frustración, no se confíen, son inestables. Las personas psicópatas pueden detonar, aunque las vean tranquilas, que es justo lo que me comentaba alguien por ahí, no me acuerdo, ahorita hace ratito lo estaba comentando, compañero, justamente esa puede ser un signo de un psicópata. No se confíen, no porque estén tranquilitos, sentados, sin hacerle daño a nadie, no quiere decir que tengan algún trastorno o algún ataque o algún episodio psicótico, donde pierden la razón y atacan a alguien o agreden a alguien. Son autodestructivos a todas luces y son crueles.
ha habido casos documentados, y creo que ustedes también lo saben, justamente de menores, cuando tienen a lo mejor esa tendencia desde chicos, niños que se ponen a aventarles piedras a los pájaros y que una vez que se caen los pajaritos les empiezan a atravesar las plumas y los lápices para ver qué se siente, nada más. Niños que meten los gatos o los animalitos o los hámsters a los microondas, eso se da y eso es obviamente una conducta cruel, una conducta sádica. El psicópata también se caracteriza por ser sádico en sus formas, en su manera de ser, inestables. Para ellos es muy esto que platicábamos de Jean Pinatel desde el punto de vista clínico, del paso al acto. Para ellos es muy fácil pasar del paso al acto. Hay algunos delincuentes que se lo piensan mucho. Híjole, es que yo no quiero asaltar, la verdad esto, a partir de este momento mi vida va a cambiar y yo no quiero, y entonces se toman una copa o fuman un poco de marihuana y se dan valor y asaltan a alguien. No, los psicópatas no tienen ningún tipo de trabajo, ningún tipo de labor en llevar a cabo las acciones que ellos tienen en mente. Si tienen que cuchillar a alguien, lo van a cuchillar y punto. Es lo que tienen que hacer. Obviamente tienen escasos sentimientos de culpabilidad, no asumen las consecuencias desde el punto de vista moral, esto es algo que ya habíamos comentado, y esto obviamente sugiere algún tipo de perturbaciones a nivel emocional y a nivel sentimental. Eso quiere decir que a lo mejor en algún episodio de sus vidas tuvieron algún acontecimiento o sufrieron algún acontecimiento que los afectó emotiva o sentimentalmente, que puede ir desde una humillación o hasta un golpe, hasta un abuso sexual, etcétera. Puede haber algún episodio de estos. ¿Alguna duda hasta ahorita? Ninguna, profesor. Ok. Son personas que pueden sufrir de angustia, esta ansiedad, esta angustia, que es una de las enfermedades del siglo XXI, tienen trastornos de ansiedad. La ansiedad es una enfermedad, jóvenes, y como tal merece ser tratada. No piensen, o si ustedes tienen algún trastorno, ustedes o la gente que está alrededor de ustedes, es muy común y no necesariamente tiene que ver con la psicopatía. Es un trastorno que se puede tratar a tiempo. Si de pronto están inquietos, se ponen a pensar en lo que va a pasar mañana, es que tengo que llevar a cabo tales acciones, tengo que titularme porque si no, no voy a poder mantener a mi mamá y ya está grande, porque ese tipo de pensamientos recurrentes que no los dejan estar tranquilos y de repente tienen que tomar o tienen que fumar o son muy nerviosos, los ponen nerviosos, eso es un trastorno, es una patología que en algunos casos puede ir asociada con la psicopatía, ¿eh? No en todos, hay algunas características, me comentaban o me preguntaban en otro grupo, por ejemplo, el trastorno de bipolaridad, que se da sobre todo en muchachas, se da en chicas. Este trastorno de bipolaridad se puede deber o se debe en gran parte a la deficiencia de sustancias químico-orgánicas en el cerebro y tiene que ser medicado. Entonces, no necesariamente todos los signos de un psicópata tienen que referir que estamos hablando de un psicópata. Algunas de estas características se pueden manejar de manera aislada y pueden ser concordantes con otro tipo de trastornos. Pero si ya todos los trastornos en conjunto se presentan, pues bueno, a todas luces estamos hablando de un psicópata. Ustedes no tienen una cédula profesional como un psiquiatra, ni yo mismo, para poder recetar algún medicamento. Entonces, lo que ustedes tendrían que hacer como criminólogos es canalizarlo en sus dictámenes. Si ustedes determinan que una persona tiene tendencias psicópatas, lo que deben de hacer es sugerir en sus dictámenes que se presente a una terapia psiquiátrica. Ese es el tratamiento que ustedes pueden sugerir dentro de su área. ¿Hasta aquí alguna duda? Yo, profe, por decir, bueno, estaba hablando de la ansiedad, ¿no? Esta, digamos, necesariamente tendría que ver con algún trastorno de psicopatía o se puede generar por estrés o por alguna otra situación. Justamente le has dado clavo, Lina, es justamente lo que les estoy comentando. Así como la ansiedad puede ser un signo de la psicopatía, también se puede deber a otros trastornos o a otros síntomas. Recuerden que la ansiedad sí efectivamente es un trastorno y es muy común en todas las personas. Se puede dar por el estrés, como bien lo estás comentando, se puede dar por el nivel de vida, por el cúmulo de responsabilidades
Y a lo mejor una persona que tiene un trastorno de ansiedad puede tener un episodio psicótico. Cuando ustedes tienen muchas cosas en la mente y tienen a los niños gritando, de repente, ya cállate, ustedes explotaron. No es propiamente un trastorno psicótico muy grave porque no están pegándole al niño, aunque hay casos en los cuales sí pueden llegar a agredir al niño. Pero efectivamente la ansiedad no siempre va de la mano con la psicopatía. Eso es algo que tienen que entender. Ser ansiosos puede ser un signo, sí, siempre y cuando haya otros signos que puedan ser concordantes con la psicopatía. Pero si solamente presentan ansiedad, pues bueno, no necesariamente es que sean psicópatas, evidentemente. ¿Sí está claro esto o no? Sí, profe, gracias. Ok, ¿alguien más? Bueno, les comentaba entonces que los psicópatas tienen estas perturbaciones emocionales, sentimentales, sufren de angustia, tienen dependencia, suelen presentar algún cuadro de dependencia. Yo necesito estar con esta persona o necesito que esta persona esté conmigo porque si no yo no estoy a gusto conmigo. Y eso a lo mejor puede generar otro tipo de trastornos como el famoso TOC, el trastorno obsesivo compulsivo. Ustedes pueden llegar a obsesionarse con una idea y presentar algunos otros rasgos de psicopatía. Si ustedes detectan esto en una persona, una idea reiterada, una idea de dependencia enfermiza, personas que si no están al lado de una persona, al lado de otra más bien, pueden llegar a tener algún episodio psicótico, pueden llegar a perder el control, pueden llegar a perder los estribos, pueden ponerse a llorar sin una causa aparente, pueden llegar a infringirse algún tipo de daño. Es que si no estás conmigo me voy a matar, si no estás conmigo me voy a hacer daño, me voy a tomar una caja de aspirinas. Eso, aparte de ser autodestructivo, que es una tendencia también de la psicopatía, sugiere también una dependencia, de dependencia desde el punto de vista de la psicopatía. Son agresivos, son sádicos, que es algo que ya habíamos comentado. Si ven alguna persona que no tiene ningún tipo de empatía con la vida en común, a niveles obviamente patológicos, digo, tampoco se trata de que sean tan explícitos, pero si ya concuerdan muchos signos, pues naturalmente podemos hablar de tendencias psicópatas. Y ojo con lo siguiente que les voy a decir, también presentan rasgos de inmadurez o suelen ser infantiles o tienen un síndrome nológico. Ahorita les voy a explicar todo esto. Ojo, inmaduro no significa que a las niñas les sigan gustando las Barbies y que sigan teniendo su colección de Barbies. Tampoco significa que un muchacho o el papá de sus hijos le guste jugar PlayStation o Xbox. Tampoco eso significa ser infantil. Pueden ser concordantes con ciertos gustos hacia los niños, hacia la diversión, pero con una persona la asumimos como infantil es porque se siente identificada plenamente con los gustos y pierde noción de la realidad. Si una persona se pone a jugar con los niños de 5 años en el parque y se le olvida la noción del tiempo, se le olvida que tiene esposa, se le olvida que tiene responsabilidades, que tiene que ir a trabajar, se le olvida que ya tiene una vida adulta, pues ahí ya estamos hablando de un trastorno infantil. Si antepone sus necesidades a las responsabilidades que tiene como adulto, podemos hablar de un perfil infantil, un perfil no lógico. Desde el punto de vista freudiano, vamos a analizar que podemos atravesar por varias etapas. Entre ellas está una etapa oral, hay una etapa anal, hay varias etapas. Los niños, ¿por qué creen que se chupan el dedito? Justamente hay una razón desde el punto de vista psicoanalítica. Ustedes pueden ver que hay personas que se están chupando el dedo pulgar constantemente, pierden noción de la realidad. Eso puede ser alguna regresión a la etapa infantil, al sentirse justamente concordante con la edad infante, personas que sienten que son niños y que no son adultos. Eso también es infantil. Personas que no se sienten identificados con su edad y se sienten identificadas con una edad menor. Eso puede llegar a ser una conducta infantil. Cuando dejamos de hacer nuestras cosas para darle satisfacción a estos gustos infantiles, entonces podemos hablar que podemos presentar algún rasgo concordante con la psicopatía. ¿Está claro esto? ¿O hay alguna duda? Ninguna, profe.
Los psicópatas también pueden ser hostiles. ¿Alguien sabe qué es la hostilidad? Es una persona hostil. Alguien que no se le conocen sus intenciones. Ok, ¿qué más? Una persona hostil, una persona que me trata mal, una persona que es ruda en sus comportamientos, que puede ser grosera en su manera de hablar, en su manera de comportarse, en sus maneras es muy asocial, vamos a decirlo así. Traten de dejar a las personas a lo mejor con agresiones corporales, con desdenes, eso es hostilidad, pudiéramos llegar a hablar de un perfil hasta sarcástico. Y la hostilidad se puede presentar en algunos psicópatas, la desconexión con la realidad. Esto que hablábamos de la pérdida de la noción espacio-temporal puede llegar a ocurrir en algunos psicópatas. Los psicópatas no es que tengan todos estos rasgos. Hay varios tipos de psicópatas, pero si ya son 5, 6, 7 los rasgos que coinciden, ya podemos hablar de una psicopatía crónica. Si presentan uno o dos, habrá que ver, habrá que ir a lo mejor con un especialista en la materia para ver si hay tendencias o no. Si ya son 7, si ya son 8, ustedes tienen que hacer la recomendación como criminólogos, es lo sugerente y tienen una responsabilidad social al respecto. No van a dejar afuera a alguien que inflige daño a la sociedad. Los psicópatas también tienen una comunicación inestable, les cuesta mucho trabajo comunicarse con las personas con las que conviven y tienden a ser manipuladoras. Es otro de los rasgos, manipuladoras. Como gozan de un gran intelecto, siempre tratan de manejar las circunstancias a su conveniencia o de tratar de manipular o de cobrar algún tipo de provecho desde el punto de vista sentimental, por ejemplo, respecto a otras personas. Incluso con los infantes tratan de manipular a los niños y a todas las personas de las cuales pueden recibir algún tipo de provecho. Son personas que al manejar una hostilidad muy aguda pueden llegar a presentar algunos rasgos y burlarse de la gente. También las personas que se burlan, o las personas que gozan justamente de los defectos ajenos o necesitan estar evidenciando los defectos de los demás para poder pasar un momento cómico, también pueden llegar a tener algún rasgo de psicopatía y justamente porque son destructivos, ellos se infligen dolor e infligen dolor y un daño a las demás personas. ¿Hasta aquí alguna duda? Ok. No, profe. Ninguna. Utilizan un lenguaje particular. Si se dan cuenta, por la inteligencia que pueden llegar a tener estos personajes, el lenguaje es muy particular, puede ser un lenguaje sofisticado, pueden llegar a ser personas autoritarias, les gusta mandar, tienen conflictos en recibir órdenes de los demás, no les gusta que les digan lo que tienen que hacer y por eso hablábamos de la famosa megalomanía, porque pueden llegar a presentar algún sentimiento de minusvalía, o de inferioridad, algún trastorno de inferioridad. Me siento menos que tú, siento que sé menos que tú, siento opacada mi persona con la tuya. ¿Por qué? Habrá que entenderlo, habrá que entender el caso en concreto. Entonces, esto de pérdida espacio-temporal ya está platicada, alteración de la conciencia, es lo que también referíamos, pueden ellos en un momento dado estar conscientes de sus actos o en otros momentos pueden no estarlo, alteración de la conciencia. Yo les comentaba, no sé si fue a ustedes, que en Roma había dos tipos de enfermos mentales, los mente capiti y los mente furiosi. Los mente capiti, aquellos enfermos mentales que tenían momentos de lucidez, y los mente furiosi no tenían momentos de lucidez, todo el tiempo estaban fuera de sí, no eran conscientes de sus acciones y naturalmente eso sugiere una enfermedad o algún trastorno mental. Esto puede ser concordante con los psicópatas, justamente. ¿Ok?
Y bueno, tienen graves problemas en cuestión de adaptación. Les cuesta mucho trabajo adaptarse o convivir a nivel familiar y a nivel social. Tienen mucho conflicto con eso porque no se sienten a gusto con muchas personas al lado. Tienen problemas con la autoridad, igual que todos los abogados. Tienen problemas con la autoridad. Como les comentaba, no les gusta que les digan lo que tienen que hacer. Siempre van a cuestionar las normas. Es que esta norma es tonta, no tiene sentido. ¿Por qué la voy a llevar a cabo? Yo estoy bien, tú estás mal. ¿Por qué el Congreso hizo esta norma? No tiene sentido. Yo no voy a acatar. ¿Por qué tengo que respetar un alto y el señor no lo va a respetar? Pues con la pena, yo me lo voy a pasar. Tienen conflictos con la realidad. Suelen ser hiperactivos. Son personas que constantemente están inquietas, tienen que estar haciendo varias cosas a la vez porque sienten que tienen la capacidad para hacer 50 cosas, por decir algo, 3 cosas, 4 cosas a la vez. Puedo estar comiendo, puedo estar estudiando, puedo ver la tele, puedo atender a mi hijo, a mi hija, no lo sé. Y son personas que tienen un gran ímpetu energético en su psique, presentan una carga energética muy fuerte y por eso es que son hiperactivos. Y una de las características más importantes, como les platicaba, deterioro en planos morales. No tienen ningún tipo de conciencia por lo bueno o por lo malo. Al psicópata no le importa si está actuando bien o mal para la sociedad. Carecen totalmente de ética. ¿Okay? Distorsionan los valores. Hay una distorsión de los valores. Oye, robar está mal. El psicópata a lo mejor le responde, depende para qué causa. No importa la causa, robar está mal, no es correcto apropiarse de lo ajeno. Y a lo mejor el psicópata va a tratar de justificar su conducta. Es que bueno, tú no sabes el caso de Juan, de Pedro o de la señora. Desdeñan mucho la cultura a la que pueden llegar a pertenecer porque no se pueden sentir conformes con esa realidad. ¿Tienen alguna duda de los psicópatas, jóvenes? No, profe, ninguno. Hoy hablamos mucho de los psicópatas. Espero que en sus investigaciones podamos referir alguna de estas características. ¿Ok? Pues con esto, muchachos, terminamos de ver todas y cada una de las ideas que me interesa que conozcan de la criminología clínica. Si ustedes quieren profundizar, naturalmente, se vale, sería muy apropiado, y todos estos temas los pueden profundizar en este texto de criminología de Hilda Marchiori. No hay ningún problema. A partir de este momento vamos a entrar a la segunda de las 3 escuelas preponderantes en este semestre. Vamos a entrar al estudio de la criminología interaccionista. Criminología interaccionista. Esta es la segunda tendencia, esta es la segunda escuela que vamos a estudiar en este semestre. La criminología interaccionista. ¿Ya han oído hablar de esta tendencia o no? No, profesor. Ok. Bueno, entonces vamos a platicar de la criminología interaccionista. A partir de este momento, quítense el chip de la criminología clínica. Vamos a hablar de ideas que si bien van de la mano, pueden llegar a ser opuestas a lo que les acabo de comentar referente a la criminología clínica. Los postulados de la criminología clínica pueden llegar a ser diferentes. Entonces hay que diferenciar características de cada una de las escuelas. Esta escuela o esta corriente interaccionista se deriva propiamente de un cúmulo o de un conjunto de estudios sociológicos. Prácticamente vamos a hablar de la interacción, de ahí viene la palabra interaccionista. Interacción, ¿de qué manera interacciono? ¿Qué es interacción? ¿Alguien sabe? Pues intercambiar ideas, ¿no? O conocimientos una persona con otra o con varias. Esta puede ser una interacción académica, o mental, o psicológica, puede ser. ¿De qué otra manera entienden interacción? Pues interacción con los criminales, ¿no? Con sus ideas y sus pensamientos. O con el medio ambiente, niños. Interaccionar significa relacionarse.
¿De qué manera me relaciono? ¿De qué manera interacciono con el prójimo? Antes de hablar de delincuencia, tenemos que hablar de interacción. Cuando hablamos de grupos sociales, que es uno de los comunes denominadores de la escuela interaccionista, tenemos que hablar de la interacción social, de qué manera convivo, de qué manera me relaciono. Convivo y relaciono. ¿Cómo se estructura una sociedad? ¿Qué necesito hacer para encajar en este grupo social? ¿Qué necesito hacer para interaccionar? Yo quiero que esos muchachos de la esquina me hablen y quiero ser sus amigos. ¿Qué tengo que hacer para poderles llegar? Tengo que a lo mejor hacer un ritual de iniciación, tengo que robar algún espejo, tengo que asaltar a alguien, tengo que matar a un animalito. ¿Qué tengo que hacer para que me acepte un determinado grupo social? Entonces esta tendencia va a estudiar de manera central de qué manera conviven, de qué manera nos relacionamos o de qué manera se relacionan los grupos sociales que pueden provocar alguna situación social criminógena o que pueden provocar algún tipo de tendencia hacia el delito. Espero que no, y les deseo todo el éxito en su curso, pero si alguno se llega a ir a examen extraordinario, a mí me parece que una pregunta colegiada sería justamente cuáles son los factores que la escuela interaccionista toma en cuenta para analizar la interacción de los grupos sociales, para analizar de qué manera conviven. Y uno de los factores es la marginalidad. Otro de los factores es el etiquetamiento. Y otro de los factores es la identificación de grupos. Fíjense en lo que les acabo de comentar, que es bastante importante e interesante. Nosotros vamos a analizar desde el punto de vista interaccionista cuál es el flujo de convivencia, de qué manera interactúan los individuos en un núcleo social, que no necesariamente tiene que ser delincuente, ¿eh? Estamos hablando de cualquier grupo social en términos generales. Pero vamos a tomar en cuenta estos tres factores que les acabo de comentar para poder entender por qué algún individuo en algún grupo social determinado puede llegar a cometer conductas delictivas. Marginalidad, etiquetamiento, identificación de grupos. Cuando hablamos de la criminología interaccionista, una de las características es que estudiamos al fenómeno de la delincuencia o de la criminalidad en conjunto, lejos de las tendencias clínicas. Aquí vamos a tratar de estudiarlo por bloques sociales. Ya no estamos estudiando a Juanito el psicópata. Ya estamos estudiando a la Unión Tepito. Ellos, cómo le hicieron para tener ese poderío sociológicamente hablando. ¿Y por qué pasan estas cosas? ¿Por qué sociológicamente el criminal tiene este tipo de tendencias? Pues por muchas razones. Para empezar, imagínense una persona, algún muchacho o alguna muchacha que pertenece a un grupo social desfavorecido, pero no necesariamente es delincuente. A lo mejor el muchacho le quiere echar ganas, quiere salir adelante, estudia, trabaja, pero no faltan las personitas que socialmente suelen ser bastante tóxicas. Ay, ese muchacho ese muchacho está condenado a ser un delincuente porque sus papás son delincuentes, porque sus amigos son delincuentes, sus amigos son los drogadictos ahí de la esquina. Entonces pues no creo que lleguen, no creemos que llegue a mucho. Entonces pues hay que tener cuidado. Entonces lo que vamos a provocar socialmente, psicológicamente en una persona es, para empezar, una frustración, una molestia, nos vamos a enojar, vamos a tener algún tipo de cólera. A ver, ¿por qué? ¿Por qué me estás etiquetando? ¿Por qué te refieres de esa manera y con tanto desdén a un grupo social que puede estar marginado? Ya me estás clasificando como delincuente y ni siquiera me conoces. ¿Sí entienden lo que les estoy comentando o no? Sí, profe. ¿Ok? Perfecto. Entonces, todas estas ideas, todos estos factores son circunstancias que vamos a analizar desde el punto de vista interaccionista. ¿Por qué la marginalidad? ¿Por qué el etiquetamiento? ¿Por qué hacemos eso? ¿Por qué como sociedad somos tan crueles? Porque también eso es una crueldad. ¿Por qué nos referimos de manera tan despectiva a las personas sin conocer sus circunstancias, sin conocer lo que están haciendo? Y justamente, esas etiquetas, ese desdén social que nosotros como miembros de una población representamos o practicamos en contra de las personas, pueden ser lo que
en un momento dado puede provocar que una persona desvíe su comportamiento. Aquí en esta corriente interaccionista también vamos a hablar de temas o vamos a hablar de palabras tales como el desvío. ¿En qué momento una persona desvía su comportamiento? Ese es un término muy interaccionista. ¿En qué momento se torció el Señor? ¿En qué momento en su mente desvió su comportamiento? ¿Okay? Para esta escuela, a diferencia de la escuela clínica, para la escuela interaccionista, el delito es un comportamiento totalmente normal, ¿eh? No quiere decir que esté permitido, ojo, no se justifica, pero es normal. En todas las sociedades hay delitos. Es algo que podemos ver día a día, no es algo que sea desconocido para nosotros. Entonces, desde ese punto de vista, y lo vamos a ver, que es una de las grandes críticas a la corriente interaccionista, ya estamos asumiendo que la delincuencia es algo normal. Eso no está del todo bien, y los interaccionistas ya están asumiendo eso. Sí, sí, claro que es un fenómeno normal, como decían los clásicos. Pero a ver, eso no quiere decir que tengamos que justificar el comportamiento de un delincuente. Para la escuela interaccionista, entonces, el delito es un comportamiento normal en la vida de las culturas, en las sociedades, no como en la criminología clínica. Vamos a estudiar un grupo social, no al individuo, que eso es importantísimo. Vamos a estudiar a la sociedad como un todo, de manera masificada, de manera comunal, en vez de que estemos estudiando al delincuente en particular. Como no nos damos abasto, tenemos que estudiarlo por grupos, por segmentos, por colonias. Vamos a estudiar a la gente de Ecatepec. A ver, espérame, no quiere decir que todas las personas que viven en Ecatepec sean delincuentes. Y eso es lo que hace la criminología interaccionista por zonas. A ver, en la presa, ¿qué tipo de delitos hay? ¿Por qué la gente de ahí mata? ¿Por qué la gente de ahí roba? Bueno, a ver, espérate. No toda la gente de la presa es así. Hay personas que sí, pero lo que hace la criminología interaccionista es tratar de abarcar muchas cosas. Trata de abarcar un estudio que a lo mejor los clínicos sí hacen individual. Los clínicos sí estudian al individuo o al delincuente de manera particular. Los interaccionistas no, estudian de manera conjunta el fenómeno de la delincuencia. No me voy a detener a estudiar al ladrón o al defraudador. Yo me voy a ir por lo grande. Vamos a estudiar la trata de personas, vamos a estudiar a lo mejor alguna corporación que se dedique a defraudar, estas empresas fantasmas que se dedican a escriturar inmuebles y es en escrituras falsas. ¿Sí me van entendiendo o no, muchachos? Sí, profe. Sí. ¿Okay? Entonces, estudiamos al grupo social propiamente dicho y no al individuo. Y vamos a plantearnos algunas preguntas que son propias de la criminología interaccionista. Cuando ustedes estudian criminología interaccionista con base en esta teoría, lo primero que tendrían que preguntarse es, ¿qué sucede en este grupo social? ¿Qué sucede en este grupo social? ¿Qué pasó aquí para que la gran mayoría de las personas cometan delitos o cometan ese tipo de delitos? ¿Y cuál es el tipo de criminalidad? ¿Cuál es el tipo de criminalidad por región que sucede, que acontece en un territorio determinado? Yo se los platicaba en un momento dado, por ejemplo, si ustedes hacen el ejercicio de irse a algunas fiscalías, algunos ministerios públicos, se van a dar cuenta que en algunas regiones, en algunos MPs, prevalece el delito de homicidio, de robo. Por ejemplo, en Santa María la Ribera hay muchos crímenes pasionales, en la Benito Juárez hay muchos homicidios, pareciera que no, pero también hay muchos delitos patrimoniales, etcétera, etcétera. Entonces, podemos conocer qué tipo de delitos se cometen, pero por región. ¿Sí me explico? Bueno, entonces, para los interaccionistas, el delito va a ser una conducta totalmente normal, que se va a presentar en todas las sociedades. Es un fenómeno que hemos vivido desde la época primitiva, desde que el hombre mismo existe. El delincuente es un individuo que sufre dificultades en los propios grupos sociales, que está estigmatizado, que está etiquetado justamente por el propio sistema. Ese mismo sistema que no le proporciona
los medios ni las metas sociales necesarias para desarrollarse. Eso es un enfoque totalmente interaccionista. En algunos casos le adjudicamos al propio sistema, al propio gobierno, al propio Estado, la causa justamente de la comisión de los crímenes desde el punto de vista interaccionista. Es que el señor tuvo que salirse a robar porque el gobierno no da o no propicia programas adecuados para que los jóvenes trabajen, o para evitar la pobreza, o el salario mínimo está muy bajo, o la inflación está muy alta. Este tipo de justificaciones son válidas desde el punto de vista interaccionista, es lo que ellos comentan. Si nos ponemos a analizarlo ya de manera objetiva, a mí me parece que es un error, porque si bien es cierto que el gobierno sí tiene bastantes desaciertos, también nosotros tenemos el libre albedrío para decidir qué hacer y qué no hacer. Podemos escoger cómo solucionar nuestros conflictos, que si es un móvil, que si es una razón, por supuesto que la es, y puede ser un factor determinante para que los delincuentes cometan delitos. Sí, claro que sí. El gobierno tiene mucha culpa en muchas cosas, pero también hay que asumir nuestra culpa individual. ¿Sí me explico? ¿Hasta aquí alguien tiene alguna duda? No, profe. Bueno, seguramente en la siguiente sesión nos vamos a poner a analizar algunas ventajas, algunas desventajas, como lo hicimos con la tendencia clínica. Vamos a analizar algunas ventajas y algunas desventajas de la criminología interaccionista y nos vamos a poner a platicar de los principales representantes. ¿Alguien tiene alguna duda de la sesión del día de hoy? No, ninguno. Ok. No, profesor. Perfecto. Entonces, les pido que recapitulen sus trabajos. Bueno, vaya, con base en esas ideas que hemos estado platicando y que estudien para su siguiente clase, que es el viernes. Si no tienen nada más que agregar, nos vemos el próximo viernes. Cuídense, pórtense mal y cuídense bien, hoy que son fiestas. Gracias por su atención. Gracias, hasta luego. Hasta luego, Hasta profe. luego. Hasta luego, profesor. Hasta luego.